Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA evalúa situación de Nicaragua. Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Reunión. Secretario General de la OEA y Director para Latinoamérica y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 30 de noviembre, cuarta reunión anual del MIRPS. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión virtual extraordinaria el lunes 29 de noviembre, con el fin de realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. 7 de noviembre de 2021, Nicaragua celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia descritos en la Carta Democrática Interamericana. Ni el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Estas elecciones no fueron ni libres, ni justas, ni basadas en el sufragio universal, ni el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, ni la separación e independencia de los poderes del Estado. Estos principios son de carácter obligatorio, constituyen el marco jurídico en el cual deben los estados políticos, los regímenes políticos del continente afirmarse, basarse. La Corte Interamericana, bien lo decía Daniel Sobato, ha señalado que las regulaciones que implementen los estados deben ser compatibles con la Convención Americana y por ende con los principios de la democracia representativa que subyacen al sistema interamericano, incluyendo los que se desprenden de la Carta Democrática Interamericana. A pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole con ello a su gente, a la comunidad internacional, a esta organización respecto de su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido. En los últimos años, los países que integran el sistema interamericano, esta Secretaría General, por diferentes mecanismos institucionales existentes, trabajamos en este sentido. El gobierno nicaragüense, sin embargo, ignoró por completo estas iniciativas. No tomaron en cuenta las recomendaciones formuladas, no tomaron en cuenta los informes de la CIDH ni del GIEI, no tomaron en cuenta las resoluciones aprobadas por la Asamblea General o este Consejo Permanente. Se advierte que esta nueva reelección, el comandante Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua ha desconocido de facto los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal ya estableció que la habilitación de la reelección presidencial es contraria a los principios de una democracia representativa, cuando es indefinida y por ende las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Habíamos instalado una hoja de ruta. Habíamos trabajado en la OEA de 2017, que consignó obviamente recomendaciones fundamentales para llevar adelante un proceso electoral que fuera justo y transparente en el país. El informe final presentado el Consejo Permanente, en el cual el gobierno de Nicaragua agradeció la presentación, trazaba una hoja de ruta para el fortalecimiento institucional electoral de Nicaragua. Ahí había un proyecto para emprender reformas electorales y contribuir al fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral. Nada de esto se trabajó, nada de esto avanzó. Los múltiples esfuerzos que llevamos adelante, desde la Secretaría General, que llevó adelante el grupo de trabajo, que llevó adelante la Comisión Especial. Definitivamente no hubo la menor insinuación al final del tiempo en trabajar en los temas de organización y transparencia. Debido a la grave situación del país, hemos enfatizado que una elección sin exclusiones, sin inhabilitaciones, con proceso electoral justo, claro, transparente, con un registro nuevo, era fundamental. Definitivamente, ese proceso quedó trunco. Y eso llevó a la debacle de la democracia nicaragüense. Es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no contó con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles.
El Estado no solo fue incapaz de emprender las reformas electorales que permitieran un proceso con condiciones básicas, sino que se ocupó de violar sistemáticamente los derechos humanos de la población, de la ciudadanía, cada derecho civil y político, cada derecho económico y social, cada uno de los ciudadanas de Nicaragua, pero también los candidatos, también los presos políticos. La descomposición se llevó a esos extremos con la promulgación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Leyes completamente inconsistentes con la normativa internacional, con los derechos humanos en el sistema interamericano y la normativa internacional de la democracia. Definitivamente no se puede hablar de injerencismo, no se puede hablar de intervencionismo. Él citaba el fallo de la Corte, lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. El artículo 1 de la Carta de la OEA es muy claro en cuanto a jurisdicción doméstica de los estados. Esto ya en la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, no hay alma en este mundo que pueda decir que es un tema de jurisdicción doméstica de los estados. La prisión de candidatos presidenciales y líderes opositores definitivamente se ha llevado a un extremo. Las detenidas, los detenidos, algunos con, obviamente, ética revolucionaria de verdad, la que nosotros querríamos que se asumiera acá para tener verdaderamente una Nicaragua democrática, para que definitivamente se reinstaurara el Estado de Derecho en Nicaragua. Cancelación de partidos políticos, eso fue otra dinámica que es verdaderamente inaceptable. Los ataques permanentes a la libertad de expresión, como fueron denunciados por la Relatoría, como fueron denunciados por la CIDH, como fueron denunciados por Reporteros Sin Fronteras, como fueron denunciados por la CIP. Un órgano electoral completamente cooptado al servicio del Poder Ejecutivo. Definitivamente no es este el camino a darle más derechos a los nicaragüenses, a las nicaragüenses. No es este cooptar la soberanía que definitivamente debe radicar en el pueblo, quedarse con las instituciones del Estado. Definitivamente ese no es el camino. La reforma electoral, obviamente, es simplemente un acto de maquillaje, inaceptable absolutamente. Hemos dado todas las oportunidades para que Nicaragua evitara aislarse. Hemos procurado de todas formas integrar espacios de diálogo. Hemos trabajado con ellos en la liberación de presos políticos, conjuntamente con la Nunciatura y la Cruz Roja, como fueron los presos liberados a comienzos del 2019. Definitivamente hemos trabajado para fortalecer las dinámicas de protección de derechos humanos. El trabajo que ha hecho la CIDH, el trabajo que ha hecho el MECENI han sido fundamentales al respecto. El camino hacia adelante tiene que ser elecciones libres, libertad de los presos políticos, restauración del Estado de Derecho, restauración de cada uno de los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. La comunidad internacional, la comunidad interamericana ha trabajado con AINCO, ha ofrecido a Nicaragua 1000 veces volver al camino de la democracia, renovar el camino de la democracia, renovar un compromiso democrático. Verdaderamente, el mayor peligro para la democracia de la región ha sido esta erosión paulatina de las salvaguardias democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, como señaló la Corte. La erosión y el quiebre de la democracia en Nicaragua es algo que duele a todos. Duele profundamente ver la revolución sandinista terminar en un esquema dictatorial como el que ha llegado ahora. El camino hacia adelante renovamos los esfuerzos, tenemos que renovar los esfuerzos. Debemos buscar seguir desempeñando un papel en la defensa de la democracia y los principios democráticos en Nicaragua. Debemos seguir desempeñando un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes. Debemos seguir trabajando para que los derechos políticos
y civiles de la gente en Nicaragua sean apoyados por la acción de esta organización. Debemos promover y facilitar el diálogo político, debemos promover y facilitar la negociación y el consenso, debemos hacer un seguimiento de esto, debemos obviamente llevar a un punto en que haya la liberación total de los presos políticos, la implementación de reformas electorales claras, contundentes, concretas, dejar sin efecto toda la legislación que se ha implementado, que definitivamente afecta a los derechos humanos de la gente. Estos acuerdos en el tiempo deben ser puestos sobre la mesa y deben ser endosados por todas las partes nicaragüenses. Esto es algo que definitivamente recibí el otro día y con más acuerdo no puedo tener. Y la comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión, los que sean bilaterales, los que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras y los que tengan que ver con el multilateralismo político. Debemos seguir trabajando para que Nicaragua retome el camino de la democracia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 251 presos, de los cuales 236 son hombres y 15 mujeres, 119 son civiles, 132 militares, 250 son adultos y un adolescente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el director para Latinoamérica y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Felipe López Calva. Durante el encuentro conversaron sobre la posible cooperación conjunta, enfocándose en la gobernanza, el fortalecimiento institucional, acceso a derechos y migración, entre otros temas de sus respectivas agendas de trabajo. La cuarta reunión anual del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones tendrá lugar el 30 de noviembre en Guatemala. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas. CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.